Bien, muchísimas gracias, Nirvana. En efecto, el empresario Murray Farmer, junto a su equipo de apoderados legales, ha visitado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ha sostenido una reunión con el gerente de asesoría legal y el director ejecutivo, el abogado Jacobo Salandía, el representante de DRC. Nos pone en contexto cuál es el objetivo de la visita que han realizado aquí a COEB, qué es lo que se les ha planteado. Un gusto saludarle. Muy buenos días a todos ustedes, ¿verdad? Al inmenso auditorio de su noticiero. Nosotros acudimos pues a un llamado de lo que es la empresa privada para esclarecer pues algunas situaciones que creo que se han sido transversadas, pero efectivamente ellos desean hacer, ¿verdad?, una investigación exhaustiva, como así lo deseamos también nosotros que se haga, y documentarlo, ¿verdad?, con lo que se tiene y con el expediente judicial si es posible. Porque para hablar de este tema, pues necesariamente se tiene que hablar y ver el expediente en su contexto y no en retazos como se ha estado viendo hasta este momento. O sea, ¿qué dudas concretas tiene la empresa privada en relación a este caso? Ya el señor Urbizo hablaba de confusión, que es precisamente lo que quizás priva en la mayor parte de la sociedad hondureña. Sí, bueno, las cuantías, ¿verdad?, que eso es lo más impactante, la cuantía, por qué la Procuraduría no interpuso los recursos correspondientes, qué fue lo que sucedió en ese momento, las razones por las cuales sí, efectivamente, si el Estado de Honduras le debía a mi representado, eso es algo importante, ¿verdad? Porque aquí todo el mundo viene a reclamar dineros a nuestro país que no les deben, entonces eso es importante, eso hay que aclararlo y dejarlo bien claro como está aclarado en el expediente judicial. ¿Se le debe a DRC y cuánto, abogado? Fíjense que hasta este momento, pues, el laudo arbitral en aquel momento del 2009 señalaba 46 millones de dólares, eso en el transcurso de aproximadamente, ¿cuánto? 10, 13 años, se ha, pues, determinado de que la cuantía se ha elevado por intereses y todo eso a 106 millones de dólares. Ya, ¿y por qué se habla de un embargo de 2.600 millones de lempiras? Porque si hacemos la conversión de ese monto, obviamente no nos da esa cifra. Sí, no, efectivamente, fíjese que si hace usted la conversión de lo que en realidad existe en los recibos que los tiene el Banco Central, sí, da 2.600 y fracción de millones de lempiras. En dólares, 106 millones de dólares, ¿verdad? A esto hay que agregarle que también el Estado fue condenado en costas procesales por la negligencia y todo lo que existió por parte de ellos, ¿verdad? Eso es lo que arroja en realidad las cantidades. Claro, abogado, se dice que este fue un caso desestimado por la justicia estadounidense y que vino ¿por qué realmente vino a reabrirse en la justicia hondureña? ¿Esto es así? Vea, existe una sentencia, en una resolución o sentencia, si lo podemos llamar así, de una corte de Columbia, y eso no es desconocido por nosotros, ni creo de la misma Procuraduría, y el pueblo lo sabe. Esa sentencia lo que relaciona es que a Honduras se le dio el beneplácito, pues, de la inmunidad de los pueblos y se excusó la Corte Internacional para decir que por cuestiones de jurisdicción, eso es forma, no fondo, y por ende pues nos trasladó de nuevo hacia Honduras para hacer la exigencia del famoso laudo arbitral. Claro, pero ¿podía recontratar la empresa DRC según el convenio firmado a través de USAID? Porque se dice que eso no estaba permitido. Sí, sí estaba permitido, se podía hacer esas subcontrataciones y ese fue un tema que se discutió en aquel momento en el laudo arbitral. Hubo una sentencia, no sé si el Estado en aquel momento hizo esas alegaciones, ¿verdad? En el laudo arbitral, porque yo no estuve ahí, pero sí, efectivamente, sí se podía hacer esas contrataciones. Sí. Estamos hablando de una sentencia basada en un caso que fue reabierto, abogado. Vea, interesante ahí su pregunta, porque quien reabre el caso, en realidad aquí en Honduras no es la Corte Suprema, eso no es así. Quien lo reabre en realidad es el mismo Poder Ejecutivo, cuando llega a un acuerdo con un subcontratado de la empresa DRC y proceden entonces a hacer un PCM ordenando el pago a NAINSA. Y NAINSA se legitima ante los tribunales para poder hacer el cobro sobre esa base, que era un porcentaje del contrato de mi representado,
pues indiscutiblemente si se lo habían reconocido a Nainsa tenían que reconocérselo también a mi representado. Y ese es un decreto, si no mal no recuerdo, es un decreto 17/2020 y el cual fue publicado hasta en la Gaceta. Entonces, indiscutiblemente se convirtió en ley y facultó también para que nosotros hiciéramos la solicitud de ejecución del mismo laudo. Sí, algunos sectores consideran que en esta resolución, en esta sentencia, hubo colusión de los funcionarios del Poder Judicial que conocieron el caso, la misma Procuraduría General de la República. ¿Qué opinión tiene usted? Vea que sin el ánimo de defender a nadie, porque no es mi trabajo eso, ¿verdad? Ningún funcionario del Poder Judicial, pero hay que dejar bien claro y hay que hablar con la verdad. Por eso es necesario ver el expediente. En este expediente relaciona claramente que lo único que hicieron en el caso de Nainsa, los jueces que conocieron del caso, fue homologar un acuerdo que ya iba hecho dentro de la Procuraduría con Nainsa. Y sucesivamente nosotros, si eso es colusión, pues yo no sé, porque al final la ley lo que le señala a un juez civil es nada más, no puede hacer nada frente a la figura de la transacción. Si las dos partes transan, automáticamente no tiene más opciones que el derecho privado, y en ese derecho privado se respeta esa voluntad de las partes. Concluyo, su representado ha dicho de que va a exigir el pago de esta demanda, de esta indemnización, si se quiere, pero hay la posibilidad todavía de una conciliación con el gobierno actual, que ha dicho que ni un 5 para pagar esa demanda. Yo lamento, ¿verdad?, esas aseveraciones, sin embargo, pienso que son exabruptos y nosotros respetamos eso. No voy a hablar en contra del procurador ni de la licenciada Rixi, que habló en una conferencia, pero sí les quiero decir que nosotros estamos toda la disponibilidad de llegar a cualquier acuerdo, como siempre lo hemos estado, y antes de entrar a esta solicitud de ejecución de este laudo, ya existía por parte de nosotros, tenemos los escritos en la cual a la Procuraduría se le exhortó para llegar a acuerdos. Muchísimas gracias, muy amable, abogado Jacobo Salandía, representante apoderado legal de la empresa DRC y del empresario estadounidense Murray Farmer. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos con más información.